Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. A fines de marzo, López Obrador dijo esto y aunque fue criticado, México no vivía al borde de una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Está perdiendo el presidente una oportunidad estratégica al no asistir a la cumbre del G20? Hoy la delegación mexicana que está en Washington, D.C. tratando de negociar la imposición de aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos la semana pasada, informó que mañana seguirán las negociaciones. El canciller Marcelo Ebrard reconoció que efectivamente el flujo migrante ha crecido mucho y que la situación no podrá seguir así. Veamos el contexto. No tengo pensado salir del país. Desde que inició su mandato, López Obrador adelantó que no haría giras ni viajes al extranjero a menos que fuera a firmar algún acuerdo o convenio con Estados Unidos. Entonces no se planteaba el escenario que hoy enfrenta su presidencia. El pasado 30 de mayo, el mandatario estadounidense anunció que a partir del 10 de junio, todos los productos importados desde México tendrán un arancel del 5% que subirá cada mes hasta llegar al 25% si México no frena la ola de migrantes que busca llegar a su país desde Centroamérica. En una misiva, López Obrador pidió a Trump prudencia y responsabilidad y una delegación encabezada por Marcelo Ebrard viajó a Washington para establecer un diálogo, aunque la reunión del G20 que se desarrollará a fines de mes en Japón es considerada por críticos y analistas e incluso por el canciller Ebrard como un buen escenario para defender la postura de México frente a la imposición arancelaria. El mandatario opinó lo contrario. No, porque no quiero ir a una confrontación ahí directa. El mandatario señaló que su contribución a la reunión se las mandará en una carta a la reunión del G20 sobre los problemas de la desigualdad en el mundo, pues para eso deben ser las reuniones. El G20 o Grupo de los 20 fue creado como respuesta a las crisis financieras y su finalidad es la cooperación económica, financiera y política entre los países que lo integran. López Obrador dijo que en Japón se abordará la guerra comercial que sostienen Estados Unidos y China y puesto que su gobierno tiene un planteamiento distinto. Lo podemos hacer desde aquí. Y vamos a estar bien representados por si se requiere aclarar algo. A la cumbre asistirán en representación de México el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda Carlos Ursúa. Desde septiembre de 2017, López Obrador no ha viajado al extranjero durante su mandato. En septiembre de 2017 viajó a Washington, donde dijo que su presidencia no pelearía con el gobierno de Estados Unidos. De ahí viajó a Londres y se reunió con el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y a Cantabria, España, la tierra de su abuelo. En marzo volvió a decir que se niega a hacer turismo político. Punto y contrapunto. Noche de miércoles y en esta ocasión nos acompaña Fernanda Caso, analista y conductora. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, es un gusto estar como siempre por aquí. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, mitad de semana ya, esperando que sea viernes. Mitad de semana ya, que venga el fin de semana, por favor. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Bien, gracias. Y Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, queridos. Bueno, yo le quiero agradecer a Martín Vivanco, quien ayer estuvo al frente de este espacio y lo hizo muy bien. Y ya les tocará a ustedes, me faltan todavía lecoteándolo a esta reunión, diciéndole por qué era importante que fuera. Y en efecto, López Obrador, para muchos fue sorprendente, una sorpresa muy grata el hecho de que en campaña saliera al mundo. Fue a Sudamérica, fue a Estados Unidos, fue a España, cosa que no había hecho en ninguna de sus dos campañas presidenciales anteriores. En Nueva York se reunió con migrantes, en Los Ángeles, y ahora decide mejor guardarse por lo menos estos primeros 6 meses y no asistir a la que podría ser su debut en la escena internacional. México es una de las economías más grandes del mundo, una potencia exportadora, una potencia importadora, y creo que está renunciando a ir a decirle al mundo, al mandarle el mensaje de qué lado está. Si se quiere poner al lado de Angela Merkel, la canciller alemana, Justin Trudeau, el canadiense, y el mismo primer ministro japonés, o Emmanuel Macron y los demás líderes del mundo que defienden algunos de los valores de las democracias liberales, o si está del lado, digamos, de los presidentes que en efecto están causando mucho ruido en el sistema internacional y para mal. Yo creo que desaprovechó una oportunidad, pero ¿cómo lo ves tú, querido Ader? Empezamos contigo. Yo no veo la sorpresa, aunque efectivamente en campaña decidió recorrer algunos ciudades del mundo, siempre ha dicho que él no va a dedicarse a viajar por el mundo, por eso delega además con gente muy capaz la relación internacional, y ya después para ir amarrando relaciones multilaterales, pues invita a quienes tengan que generar un diálogo directo con él.
Creo que su posición es muy clara y el no ir también es una postura política y lo ha dicho con mucha claridad. No quiere justamente eso, ir a confrontarse de uno o de otro lado, ir a tomar posición de uno o de otro lado, porque el llamado que ha hecho lo hizo con el conflicto en Venezuela, lo hizo con el conflicto ahorita, con esta circunstancia de conflicto en Estados Unidos. Él lo que está buscando es generar relaciones multilaterales con el mundo en general. Entonces creo que su posición no es nueva, su postura no tendría por qué extrañar, y además ahorita justo que hay una crisis bilateral con Estados Unidos, creo que él está tratando de ser muy cuidadoso en mandar los mensajes adecuados, está cuidando el equilibrio y prefiere no llegar a confrontarse, precisamente por lo que tú dices. Podría verse obligado ahí a tomar partido y él lo toma desde su posición y desde su posición. Él quiere visibilizar el asunto del combate a la desigualdad y va a mandar su mensaje y va a mandar a sus emisarios y que ellos sean los responsables de reunirse con todo el mundo. Creo que es muy clara su postura, no me extraña, lo dijo desde campaña y pues solo está concentrado en generar certidumbre aquí al interior del país. Bueno, yo sí difiero de esa lectura. Elisa Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Ojalá vaya en septiembre a la Asamblea General, ojalá que ahí sea el debut. Uy, bueno, porque si no, sí, ¿no? Y sería una muy mala noticia para el trabajo diplomático que hace México, precisamente negociando resoluciones tan importantes como la ómnibus sobre drogas, que cada año sale el tercer comité de la Asamblea General de Naciones Unidas y que tenemos siempre el patrocinio de esa resolución y es uno de nuestros momentos estelares de la Asamblea General de la ONU. Yo concuerdo contigo, Genaro, me parece para que México, que es la 13ª economía del mundo, optar por aislarse de una cumbre de esta importancia, pues es una mala estrategia. Es una mala estrategia primero porque aplica el primer criterio de ni Marcelo Ebrard ni Ursúa van a poder entrar a las reuniones bilaterales con los presidentes, ni a las cenas informales, ni a las reuniones de los llamados principales, que son precisamente los jefes de Estado en su calidad de jefe de Estado. Entonces, en ese sentido, pierde una oportunidad importante de fortalecer alianzas, buscar apoyos, sacar comunicados conjuntos. Recordemos que el G20, si bien todo el trabajo de los acuerdos que ahí se puedan tomar, que por lo general no son mayores, sino que hay, digamos, ciertas reuniones temáticas sobre tema de finanzas, hay una reunión previa de ministros de finanzas, hay una reunión previa sobre el tema de cambio climático, etcétera. Llegando ahí, hay posibilidad de mandar mensajes muy importantes de unidad, mandar mensajes muy importantes de apoyo a ciertas políticas por parte, pues, de las 20 economías más grandes del mundo, que para el trabajo que hizo precisamente Marcelo Ebrard en lograr el apoyo de Unión Europea, de Alemania en particular, sería muy importante, por ejemplo, ver al presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano de Angela Merkel, ¿no? Por ejemplo. Que, a ver, ¿no? También tiene ahí pues ciertas críticas el partido o la posición ideológica que ella defiende, pero que si sin duda alguna, alguna, las mujeres ¿no? fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno. Exacto. Todos tienen sus claroscuros. Todos tienen claroscuros, pero hoy en día, ¿no? Ella es la que está sosteniendo un orden multilateral, un orden de garantías, un orden de derechos, lejos de esta figura de Donald Trump, que es un horror. Pero segundo, porque justamente tú lo dijiste, se dijo en la nota introductoria, no estamos en el mismo contexto de la campaña. Hoy sí estamos al borde de pues la imposición de aranceles que a todas luces, por ejemplo, requerirá también de una posición muy fuerte por parte de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, para lograr las sanciones, porque hoy en día aplica no solo el NAFTA o el Telecán, sino aplican también las reglas de comercio internacional de la OMC, y me parece que sí es una oportunidad bastante perdida, al margen de que hay confianza en que Marcelo Ebrard es un excelente operador político y ante el hecho de que nuestro representante de Hacienda no se perderá esa cumbre de ministros de finanzas del resto del mundo, pero sí creo que sería un mensaje y una oportunidad muy importante. Y por el otro lado me quedo un poquito con la noción de que a nuestro presidente no le gustan las malas noticias. No le gustan los escenarios adversos y entonces en este afán de la no confrontación pues prefiere no pararse ahí, cuando en realidad ese valor que demostró en la supuesta carta que le envió a Donald Trump podría refrendarlo.
Bueno, sí, o sea, sí, no sabemos si fue un instrumento diplomático correcto, pero bueno, el tono de la carta era un tono que se celebró mucho en México, que daba la oportunidad para generar unidad en torno al presidente, frente a las amenazas del país vecino, y esa oportunidad no la vamos a poder ver en persona con estos líderes mundiales. Al presidente, al único presidente ahorita de una economía que además de un partido de izquierda frente a un escenario de derechización de América Latina. Imagínense la nota en los medios japoneses de llega el presidente de México en un avión de una aerolínea mexicana, se baja con los demás pasajeros. Hubiera sido una gran nota para el poder suave de México. Recordemos que además a Lula, por ejemplo, estos foros fueron los que le ayudaron a traer un sinfín de inversión extranjera y de poder suave para Brasil. Lo hicieron parte del BRIC. Por supuesto. Y que además faltar a este tipo de eventos es un desaseo al conjunto de países, pero principalmente al país que convoca, al país que recibe, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué necesidad de enfrentarnos con Japón por un tema de simplemente no querer asistir a una reunión? Y en esto coincido contigo, Lisa, con Genaro, diciendo de Eder. Y con Lecona, porque también voy a... No, Lecona no quiere que salga tampoco el presidente, ya me dijo. Justamente López Obrador dice, bueno, es que yo no voy a ir al G20, yo no voy a andar viajando por el mundo, prefiero quedarme a resolver problemas internos. Como si lo que se discutiera en el G20 fueran problemas de Marte, ¿no? Como si no fueran problemas comunes, con soluciones conjuntas, ¿no? Decir, yo voy a mandar una carta sobre desigualdad. Oye, perdón, pero somos los de los países más desiguales del G20, claro, ¿no? Dependiendo cómo lo midas, somos el tercer, cuarto país más desigual. Y creo que en ese sentido, pues, también es pensar que el G20 y estos viajes internacionales, pues, no han servido, ¿no? Y mucho la gente lo decía en redes sociales. Pues mira dónde nos han llevado todas estas visitas de presidentes. Y creo que parte de esta lógica de la 4T, de que México se inventó hoy, ¿no? Y que todo lo bueno empezó a partir de que López Obrador inició. Y no es cierto, en el G20 han surgido grandes iniciativas, entre ellas algunas medioambientales, algunas de política migratoria, de seguridad. Y yo no sé qué problema más serio tenga hoy México interno, si no es la migración y los aranceles que nos está intentando imponer Donald Trump. Así que si tu interés principal es atender lo nacional, creo que donde deberíamos estar es en el G20 para resolver los problemas internos. Y además en donde creo que se concentrarían muchas de las discusiones del G20 y en donde más podríamos conseguir aliados para hacer un posicionamiento conjunto. Entonces, en ese sentido no veo cuál es la lógica de quedarnos. Creo que perdemos una gran oportunidad. A ver, podríamos tener por primera vez aliados como China frente a Estados Unidos, ¿no? Sufriendo los mismos embates por parte del gobierno. Y estamos desaprovechando oportunidades brutales que no se dan solitas, ¿no? Que tenemos que esperar a que se vuelvan a organizar, que se vuelvan a reunir, pues para poder participar. Híjole, sí, y creo que además de todo esto, aparte de estar desoyendo a los especialistas, a la comunidad internacional, a la gente que le dice que tendría que ir o que lo ideal sería ir, pues a su propia misión diplomática que está en Estados Unidos, porque si no mal recuerdo, Ebrard le dijo el fin de semana o el lunes, algo así, que él le encantaría que el presidente fuera, ¿no? En medio de todo lo que está sucediendo con la misión diplomática en Washington en estos días. Entonces, la realidad ya ni siquiera es la misma de hace una semana. Hoy tuvimos ya la noticia de cómo no ha sido un éxito esta misión o esta negociación que se ha tenido allá, en la que encabeza Marcelo Ebrard. No digo que esté haciendo un mal papel Marcelo Ebrard ni la delegación en general. Migración obviamente me causa todos los problemas del mundo, pero creo que se habían visto consolidados, se habían visto sólidos, habían estado actuando bien, y ahora que estamos en un momento crítico en el que hoy mismo, esta tarde, ha bajado la calificación incluso de México, por lo menos así lo considera Moody's. Moody's nos pasó de estable a negativo y Fitch nos bajó de BBB positivo a BBB. Entonces, creo que es evidente, y así lo están consignando las notas sobre esta baja en la calificación y perspectiva de crecimiento, también que dijo el Banco de México recientemente, que está afectando lo que está sucediendo con Estados Unidos, además de Pemex, además de otras cosas, está teniendo una consecuencia, y yo no veo cómo esto vaya a ayudar a mejorar la percepción que se está teniendo ante la ausencia que, como dice Fer, en un espacio donde sí pudo haber hecho un frente que pues sí necesitamos, porque sí está a punto de suceder una tragedia increciendo, ¿no? Lo que va a pasar con el aumento de los aranceles, que pues ya parece a estas alturas inevitable. Pues vaya, qué desperdicio y qué falta de atención y de escucha a la propia delegación que
pues, es una recomendación y que incluso habían dicho que dependía de cómo marcharan las negociaciones para tomar la decisión. Yo no entiendo qué pasó para bien que decidió no ir. Claro, es una mala semana para tomar esta decisión, ¿no? Por lo que acabas de mencionar y todo lo que se junta justo con la relación bilateral con Estados Unidos. Contrapunto, yo sé que hoy somos 3 contra 1. Yo creo que Cuatro. Si hay un actor político en México de los últimos 30 años que sabe moverse en medio de los conflictos es Andrés Manuel. Pero y justamente yo creo, por ejemplo, en el caso de Venezuela lo hizo bien, fijó una postura que al final el momento histórico le dio la razón, o el asilo político que decidieron darle al opositor venezolano en la embajada mexicana también es parte de las posturas que han tomado con respecto a las Pero ¿qué podría salir exteriores. bien, más allá de reforzar el discurso Yo político creo que interno? en esta decisión que él ha tomado de no acudir a la cumbre, sí hay una clara decisión, lo ha dicho con todas sus letras, de no llegar a tomar partido en un conflicto multilateral. Pero es su conflicto, con Estados Unidos. El tema Rusia, China, Estados Unidos, es ahí donde no quiere él tomar partido en este momento. Así lo manifestó y yo entiendo, y justamente en medio de las presiones y en medio de las negociaciones que Marcelo ha hecho para conseguir financiamiento multilateral de Alemania, de la Unión Europea, para el proceso, el proyecto de Centroamérica, él prefiere mantenerse alejado y ya en su momento generarán un proceso de diálogo y de negociación como se ha hecho. ¿Y no sería un buen espacio G20 para ir a hablar del proyecto del sureste mexicano y Centroamérica? Es que no creo que ese sea el tema que se ponga en la mesa del G20. Pues ellos ¿Quién sabe? Porque la agenda de seguridad y de migración sí es parte de la agenda del G20, pero yo quisiera recordar nada más que en México elegimos un presidente que es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de Estado. Siendo jefe de Estado, tiene la obligación de conducir las relaciones internacionales de México y es el jefe diplomático y puede sí descansar en su secretario, pero tiene que entender que cuando las cumbres son de este nivel, son entre jefes de Estado y que hay oportunidades ahí que no se puede dar el lujo de desperdiciar, confundiendo sobre todo, además, para el discurso público, el tema de la conducción de las relaciones internacionales con el tema del turismo diplomático o el tema del derroche en viajes. No es lo mismo participar en una cumbre del G20 con estas 20 economías más poderosas del mundo que decidir hacer giras internacionales sin propósito para ir a gastar dinero. Yo ahí sí creo que es una equivocación y ojalá rectifiquen lo sucesivo, porque otra de las cosas que se discutían en las columnas del Círculo Rojo, digamos, del día de hoy, es que también pues es el primer presidente que en el primer año de su gobierno no tiene avisorada una visita de Estado a Estados Unidos o una reunión con el presidente de Estados Unidos. Bueno, yo ahí sí preferiría que no se reúnan solos, ¿eh? Híjole, que no se reúnan ellos dos. Bueno, no sé, porque siempre acompañados. Pero bueno, déjame hacer una pausa. Si quieres, ese tema lo recuperamos, puede ser el próximo lunes o puede ser ratito. Pero vamos a una pausa porque, regresando al primer tribunal colegiado en materia administrativa del Estado de México, frenó por ahora la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El presidente reacciona y señala que la obra molesta a los corruptos. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto.